Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hoy vamos a hablar de la importancia de crear una buena plantilla de trabajo al momento de pensar en trabajar en nuestros proyectos con BIM. Y en realidad con BIM y sin BIM, porque si todavía estás trabajando con la metodología tradicional, si todavía estás trabajando con CAD, de todas formas tener una planificación estratégica en cuanto a ciertas tareas repetitivas que no aportan valor agregado a tu proyecto, que repetís siempre de la misma manera y que podés ahorrar, por más que aún no estés trabajando con BIM, también te va a facilitar muchísimo y te va a reducir el tiempo de desarrollo de tus proyectos. Y ahora vamos a ver en profundidad por qué es esto, pero sin duda que trabajar con BIM facilita esto de crear plantillas, porque los propios software ofrecen distintos mecanismos y distintos procedimientos de los que ahora vamos a hablar para poder trabajar de forma mucho más automatizada y justamente ahorrar tiempo en el desarrollo de estas tareas que son repetitivas, como por ejemplo la documentación en los proyectos. Normalmente cuando un estudio decide implementar BIM se encuentra con una serie de pasos bastante definidos, o así lo hacemos nosotros en el estudio cuando nos llama un cliente para implementar BIM. El definir en conjunto una serie de pasos que son necesarios dar para poder implementar BIM. Y dentro de estos pasos, por ejemplo, un análisis de los procesos, de cómo desarrollan los proyectos habitualmente, qué formación tiene el personal con el que cuentan. Y otra de las estrategias al momento de implementar BIM, y si querés profundizar más sobre los primeros pasos al implementar BIM, tenemos uno de los episodios que te va a quedar en las notas de este episodio si querés volver a escucharlo, o si no lo escuchaste, poder escucharlo y repasarlo, donde vas a desarrollar, como te decía, un proyecto piloto, en el cual se va a volcar todo eso que hayas planificado, todo eso que hayas aprendido, si es que el personal en tu empresa necesitó determinada capacitación. Y después también analizar cómo fue todo ese proceso. Porque en definitiva trabajar con BIM implica una serie de procesos planificados y estructurados en el desarrollo de los proyectos. Como te decía, entonces, al implementar BIM realizamos una auditoría para ver un poco el estado de situación de este cliente, de esta empresa, cómo desarrolla los proyectos, en qué puede mejorar, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Hacer una capacitación o varias en consecuencia en las distintas partes del equipo y después realizar un proyecto piloto. De todo esto salen una serie de procedimientos que se definen como estándares de trabajo. Estándares que yo diría que hay de dos tipos. Los estándares, por un lado, en cuanto a lo que rige en la normativa internacional con respecto a BIM, que hay que incorporar dentro de estos procesos que desarrolla esta empresa, y estándares propios de los procedimientos del desarrollo de proyectos de la propia empresa. Es decir, identificar cuáles son esas tareas dentro de los procesos que esta empresa desarrolla habitualmente que son repetitivas y que se pueden buscar automatizar o reducir. Y una de las preguntas muy comunes que surgen entonces es si después de una capacitación o de una formación de esta empresa, es verdad que el personal está preparado para poder desarrollar un primer proyecto piloto. Y esto supone un reto, supone un desafío de por sí. Y en mi experiencia, en la experiencia de las implementaciones que hemos realizado en el estudio, de los proyectos que hemos desarrollado, si no se cuenta con estándares, si no se cuenta con procesos planificados antes de desarrollar este proyecto piloto, este primer proyecto piloto entonces no va a tener éxito. Cuando me refiero a estándares, me estoy refiriendo, como te decía, a
identificar tareas que son comunes a todos los proyectos y que se pueden automatizar, se puede planificar y definir que siempre se hagan de la misma manera. Pero para eso hay que conocer cómo la empresa trabaja. El propio personal dentro de la empresa tiene que saber cómo desarrolla los proyectos, para saber cuáles son esas tareas, ese denominador común. Y por supuesto que al crear una plantilla de trabajo podemos crear distintos matices de plantillas o distintos tipos de plantillas. Sin duda que una plantilla mucho más potente, mucho más profunda, va a permitir ahorrar más tiempo en el desarrollo de los proyectos que una que cuenta con procesos mucho más simples o que tuvo en cuenta algunos procesos y no otros. Y cuando hablamos de una plantilla mucho más potente, mucho más profunda, estamos hablando, por ejemplo, que incorpore automatizaciones, que incorpore no solamente procesos de documentación, por ejemplo, automatizados, sino que también incorpore cómo se estructuran los datos de los proyectos, cómo se guardan esos archivos en dónde y que siempre sean de la misma manera. Por eso yo recomiendo que esta plantilla siempre se realice luego de la formación o previamente a la formación en paralelo, en donde se identificó cuáles eran estos puntos que hay que mejorar según el diagnóstico y al desarrollar esa formación podemos identificar entonces con el conocimiento del software cómo podemos mejorar esos procesos y qué tareas podemos automatizar. De esta forma, al implementar este primer proyecto piloto con esta plantilla, no solo va a servir para volcar el conocimiento adquirido en el proyecto, sino también para volcar o para conocer el resultado de esta plantilla y qué cosas se pueden ir mejorando. Porque en definitiva estas plantillas de trabajo son procesos vivos que se van mejorando y actualizando a medida que avanzamos en cada proyecto. Y estos estándares los van definiendo los distintos equipos de trabajo de acuerdo a las características de la empresa, los proyectos que desarrolla habitualmente con un sistema de representación conocido. No es que se va a volcar un sistema y un desarrollo de proyectos que es absolutamente ajeno y desconocido para esa empresa. Y sin duda que cada empresa tiene un sistema distinto para el desarrollo de los proyectos, para la representación, tiene distintas necesidades. No es lo mismo un estudio de calculistas de estructuras que un estudio de arquitectura, por ejemplo, o que una empresa constructora, sin duda, que tienen objetivos distintos y que tienen procesos distintos y formas de documentar los proyectos totalmente distintas. Cuando ya se cuenta entonces con una plantilla de trabajo, sin duda que el proyecto se resuelve más rápido. No hay que invertir tiempo en la documentación, como son, por ejemplo, las etiquetas, el acotado, las leyendas, todo eso que se desarrollaba en CAD o que ya tenías preconfigurado, pero siempre había que estarle destinando tiempo. O las tablas de superficies computables, por ejemplo. Y ahora vamos a ver un poco en profundidad algunos tips con respecto a esto. Y además, sin duda que contar con estas plantillas va a permitir controlar mucho más el entorno en el desarrollo del proyecto. Va a permitir que se disminuyan los errores con respecto a estas tareas repetitivas y automatizadas, se disminuyan también las incoherencias o los procesos poco optimizados, porque sin duda el planificar y el poner pienso a cómo debe ser esa plantilla de trabajo va a permitir identificar qué procesos se pueden fortalecer, mejorar y definir con coherencia cómo tiene que ser la documentación de los proyectos según las características de esa empresa siempre por igual, que quizás en una instancia anterior no se habían identificado o no se habían definido o no se tenía un criterio para eso. Contar entonces con estas plantillas nos obliga a planificar y a definir ciertas características con respecto al desarrollo de los proyectos en la empresa en la que estamos trabajando. Sin dudas entonces que cuando hablamos de entonces definir este estándar de trabajo, estas plantillas para desarrollar nuestros proyectos, estamos definiendo una forma muy eficaz para ahorrar tiempo, pero también para unificar criterios. Como decíamos, automatizar el proceso de desarrollo de los proyectos, por ejemplo, si sos un estudio de arquitectura con una plantilla arquitectónica en determinado software que permita definir, por ejemplo, en la documentación, lo que son los grosores de línea, los patrones,
las etiquetas, la codificación de los materiales, los tipos de muros, las organizaciones de las vistas, que podemos dejar definidas en un archivo que le llamamos plantilla y que tiene todas estas preconfiguraciones realizadas, adaptadas a nuestra forma de trabajar. También podemos definir, por ejemplo, criterios para exportar nuestros archivos, recopilar datos, estructurar todo el contenido de los proyectos, que todo esto sin duda que requiere dedicar algunas horas o bastantes horas al inicio, porque hay que tomar decisiones, pero que una vez que estas decisiones fueron tomadas, una vez que estos procesos fueron automatizados, sin duda va a permitir ahorrar mucho tiempo de trabajo. Las configuraciones de visibilidad, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras plantillas precreadas distintos tipos de visualización para los distintos tipos de vistas. Sin duda que una planta de arquitectura a una escala 1:100 no va a tener el mismo tipo de visibilidad que a 1:50. O una planta de arquitectura no va a tener las mismas configuraciones de visibilidad que una planta de sanitaria. Nosotros tenemos definidos configuraciones de visualización para cada disciplina y para cada tipo de vista. Sin duda que esto llevó mucho tiempo al inicio, se dedicaron meses de trabajo, pero que hoy en día se desarrollan los proyectos siempre de la misma forma en el estudio. No es que cada modelador decide y define cómo se va a desarrollar ese proyecto. Hay un criterio desarrollado. Y sin duda que crear este tipo de plantilla supone hacer varias tareas. Por un lado, los elementos de modelado. Por otro lado, crear todas las vistas necesarias para los planos del proyecto, ajustar la representación y finalmente la documentación de todas estas vistas. Y todo esto sin duda que ayuda también a modelar y a documentar mucho más rápido. ¿Sí? Se cuenta, por ejemplo, con un catálogo de elementos de modelado como muros, como ventanas, como puertas, que tienen determinada nomenclatura, que además, entonces, al extraer cómputos de materiales en una planilla, en una tabla que ya está preconfigurada, se va a encontrar la información como nosotros queremos, con determinada nomenclatura que va a permitir identificar, por ejemplo, los muros por tipo de muros y por nivel. ¿Cuántas veces me he encontrado con proyectos que esa cuantificación de materiales está definida sin una clasificación de tipo de muro, donde se repite distintos ítems sobre el mismo muro, pero que no hay una cuantificación total de que el tipo de muro M01 tiene tantos metros cuadrados en este proyecto? Porque no se sabe organizar la información, en definitiva. Y esta es la clave también en las plantillas de trabajo. Tener preconfiguraciones en cuanto a cómo organizar y ordenar toda esta información. Los grafismos, cómo se ve un tipo de corte y una superficie de cada uno de los materiales, cómo es el color, de qué manera incorpora un material a nuestro proyecto. Si yo no voy a utilizar ese modelo para visualización, yo puedo tener materiales que sean genéricos, que simplemente definan con el nombre el tipo de material, pero que no sea necesario incorporarle una determinada textura, por ejemplo. Todo esto implica tener criterios consensuados de que esto es así y que no se definen sobre la marcha del proyecto o a última hora, sino que ya están preconfigurados y predefinidos al momento de haber planificado y estructurado esta plantilla de trabajo. Y es posible que al momento de desarrollar determinado proyecto que tiene determinadas características en particular, nos encontremos con, por ejemplo, requerimientos del proyecto que sean distintos a los que desarrollamos habitualmente. Y sí, en ese caso es necesario adecuar nuestra plantilla a esos requerimientos. Y sin duda que algunos proyectos además van a tener determinados elementos de modelado, determinados materiales que quizás nosotros no utilizamos habitualmente y que no están incorporados en esa plantilla y que los vamos a tener que crear específicamente para ese proyecto. Pero sin duda que no es lo mismo configurar absolutamente todo desde cero que configurar solamente esos elementos que son nuevos y específicos para ese proyecto. Algunos de los elementos claves que entendemos que tiene que tener esta plantilla de trabajo entonces es contar con una estructura de datos y archivos
en dónde se van a ubicar estos archivos y qué van a contener cada uno de estos archivos. Tener ordenado lo que es el navegador de proyectos, esa estructuración de las distintas vistas por disciplina. Saber en dónde yo encuentro qué tipo de información. Los tipos de visualización, como veíamos, ordenados por disciplina, por tipo de plano. Tener las láminas también ordenadas por disciplina. La codificación en los elementos de modelado, como veíamos, para su agrupación y su documentación en lo que son las planillas de cuantificación de materiales, por ejemplo, o que para el etiquetado, simplemente con configurar esta etiqueta con un parámetro, automáticamente etiquete todos los muros por su tipo. Creación de marcas o de notas clave en referencia a estos elementos constructivos y a los materiales que expliquen dentro de la propia plantilla cómo es la generación de la documentación y que esto sea mucho más rápido y coherente entre todos los proyectos de la empresa sin variaciones. Y un punto para mí sumamente importante es una biblioteca unificada de elementos de modelado. Tener un catálogo con distintos elementos de familias, de puertas, de ventanas, de elementos de instalaciones, que tenga un estándar, por ejemplo, en el nombramiento o en la codificación. Parámetros dimensionales, por ejemplo, que tienen que tener estos elementos. Codificación unitaria de los materiales, como veíamos. No es lo mismo que una puerta P01 tenga en su dimensión 0,70 un determinado material y en su dimensión 0,80 otro material. Para tener esa coherencia tiene que contar siempre con la misma configuración de material. Y cuando hablamos de plantilla, para mí otro punto fundamental es contar con un checklist, por ejemplo. Y nosotros lo desarrollamos así en el estudio. Los modeladores, al momento de modelar, de coordinar o de verificar los requerimientos de calidad, cuentan con un checklist paso a paso, para no olvidarse de ningún punto y saber que simplemente haciendo esos pasos estamos asegurando un pasito más la calidad de ese modelo o la información que estamos incorporando a ese modelo. Y otro punto sumamente importante es la pregeneración de los planos para colocar simplemente las vistas después en ese proyecto. Ya tener con esos formatos DIN los distintos tamaños de hoja, los distintos preconfiguraciones en lo que tiene que ver con la exportación a PDF o a distintos formatos CAD, la numeración, el título, el rótulo, las leyendas. Sin duda tener todo esto previamente organizado acorta mucho los tiempos de preparación de los entregables. Solo queda, como te decía, arrastrar la vista concreta a la lámina en particular. En su efecto, reorganizar ese tipo de formato de lámina, que en vez de una 3 sea una 2. En definitiva, la existencia de plantillas de trabajo agiliza, sin dudas, el proceso en el desarrollo de los proyectos. Si en una empresa se trabaja con una plantilla, aunque sea de nivel básico, va a ser muy habitual encontrar, sin duda, cosas para mejorar, pero va a aportar un marco donde los elementos comunes, como los tipos de letra, las cotas, las etiquetas, los elementos de documentación, como las líneas, sin duda ya estén previamente definidos para la documentación de planos, y esto otorgue sin duda una coherencia. Cuanto menos profunda sea esta plantilla, sin duda que va a generar la necesidad de trabajar posteriormente generando ajustes. Cuanto más libertad haya en la decisión de modelado, en la decisión de desarrollo de los proyectos, esto deja de lado la uniformidad, la automatización, y sin duda esta libertad de trabajo va a dilatar ese proceso de desarrollo de los proyectos. Cuanto más definido, más configurado de antemano y más avanzada sea esa plantilla, más va a cubrir los aspectos del proceso de documentación y va a automatizar aún más todo el desarrollo del proyecto, todo el trabajo. Eso es lo que desarrollamos en nuestro taller en vivo la semana pasada, donde pudiste ver cómo desarrollamos un proyecto de 200 metros cuadrados en 2 horas. ¿Por qué? Porque contábamos con una plantilla de trabajo avanzada con una serie de preconfiguraciones ya realizadas. Y eso es sumamente importante. Pero además, en ese taller te contamos paso a paso qué configuraciones tenés que tener en cuenta al momento de desarrollar tu plantilla, para que además con un cuaderno de trabajo pudieras tomar apuntes de qué es lo que necesitabas preconfigurar, según los proyectos que tú desarrollás habitualmente, con esas características. Si querés acceder a la repetición de este taller, te voy a dejar en la nota del episodio el enlace para que puedas
tener más información y acceder entonces a saber paso a paso cómo puedes desarrollar tu plantilla de trabajo para el desarrollo más eficiente de tus proyectos. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.